Gracias. No quiere. Bueno, esperen un momento que ya estamos aquí solucionando estos problemas, sino que estoy abriendo y no me sale donde quedé la vez pasada. Ahora quedé un poco. No sé si alguno recuerda en qué parte habíamos quedado la vez pasada, que fue lo último que tratamos. Creo que vimos los requerimientos climáticos, gráficos. ¿Dónde habremos quedado? Nosotros ya hablamos sobre el tema de las semillas, ¿verdad? De cómo hacer la pregerminación, todo eso lo vimos. ¿Quién recuerda? Sí, señor, quedamos donde se hacían las podas de los chupones. Y Ajá, me esa acuerdo era la idea. tanto que después de las podas de los chupones, me acuerdo tanto que en las preguntas un hermano preguntó que si a la altura de 4000 metros podía sembrar papaya. Ahí fue donde terminamos, en esa pregunta. Pero fue en la poda de los chupones de el arbusto de papaya. Bueno, es que me está lento este PowerPoint. No sé qué. No. Estuvimos hablando también de la fertilización. Ah, es que todo esto ya lo vimos. ¿Ah? No, sí, ella, pero yo no. Yo, pero es que no me responde esto. Sí, no sé qué pasa aquí. Téngame un poquito de paciencia, hermano, porque es que no me rueda esto. No sé qué pasa. No rueda. Bueno, hermano, yo voy a tratar de comenzar por acá. Creo que hablamos sobre el control de las malezas. Bueno, voy a comenzar de por aquí porque no me acuerdo bien en qué parte quedé. Creo que nos dimos el apuntalamiento soporte. Voy a comenzar de ahí. Bueno, de aquí. Creo que habíamos quedado era en esta parte. Bueno, esperemos que nos funcione la diapositiva porque está muy mala.
Bueno, hermanos, no sé si ya habían orado. No, papi, no habíamos orado. Estábamos como Bueno, tratando de oremos intercambiar para que el ideas. Señor nos ayude acá. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de oración. Queremos en este momento que nos ayudes a poder dar la clase, que todo se dé para poder transmitir la información que los hermanos puedan recibir. Todo esto para su beneficio. Gracias porque eres bueno con nosotros, porque nos protege, nos guarda del mal y del peligro, nos da los alimentos que necesitamos. Nosotros te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor. Amén. Bueno, habíamos dado el tema de las barreras vivas. Entonces, vamos a ver este tema del apuntalamiento o soporte. Esto quiere decir que se necesita que el árbol o la papaya, el arbusto, tenga cómo sostenerse porque si está muy cargado se puede partir, se puede caer por el peso de las papayas, como ven ustedes. Entonces, cuando las plantas tienen abundante carga y el terreno por efecto de o el riego está demasiado húmedo, las plantas pueden volcarse, caerse por el peso del fruto. Entonces, para evitar este problema, se debe colocar soportes como varas o troncos de madera, como ustedes ven acá. También se utilizan cordeles o nylon para sujetar a las plantas entre ellas o sujetar a la estaca fijada en el suelo. O sea, se establece una estaca, como ven ustedes esta que tenemos aquí. No sé si la alcanzan a ver. Esta estaca que tenemos acá. De aquí se amarran, coloca las estacas. O si no, directamente lo puedes amarrar se le dice la pata de la papaya, del árbol, del arbusto. Se amarra de aquí, de esta parte de abajo, y entonces este de acá ayuda a sostenerte, pero amarrado de acá, no es amarrar más acá, ahí sí te cae, de esta parte de acá, o colocas esta, o por otro lado puedes colocar eh, troncos, varas como estas que tienes aquí, para sostenerlo. Una práctica común es apoyar el anclaje de las plantas aporcándolas. O sea, en algunas partes aporcan la papaya para que se anclaje mejor las raíces, pero solo cuando son adultas, ya que en las primeras etapas del cultivo, la acumulación de tierra en el tronco provoca pudrición. Aporcar es darle tierra a la planta. En este caso, ya cuando las plantas son adultas, porque si se le echa mucha tierra alrededor en la primera etapa o en los inicios, en las primeras etapas del cultivo, es que se produzca pudrición debido a la acumulación de tierra en el tronco. Hay otra labor cultural que se llama el cesado. El cesado es la identificación de las flores. Recuerden que hay flores masculinas, femeninas, hermafroditas. Aquí tenemos una foto de una flor femenina. Miren que el ovario es bastante protuberante, ya, y no presenta los pistilos. Tenemos también la flor hermafrodita. Miren, esta tiene bastantes pistilos, que son estos. El masculino y la parte femenina también. Tiene los dos desarrollados, mientras que usted lo ve y no tiene la parte masculina desarrollada. Esta actividad consiste en el cesado, en eliminar plantas del sexo que no deseamos, que son las femeninas
problemita ahora. Que son las femeninas porque producen frutos redondos. Si ustedes miran aquí el ovario, miren que este ovario es redondo de la flor femenina y este es un ovario un poquito más alargado de la flor hermafrodita. Entonces, el cesado es gente que se alisa en eso, ¿no? Que sabe identificar, diferenciar la flor femenina de la flor hermafrodita, debido a que la flor femenina produce frutos redondos y dejamos las hermafroditas, que son las que darán frutos largos. Para esta práctica es necesario sembrar 2 plantas por postura. Así como ven ustedes acá que hay 2 plantas aquí sembradas. Y hasta el momento de la floración se podrá determinar el sexo de la planta guiándonos por las formas descritas que se dio en el apartado de las flores. Entonces ahí se identifica la flor hermafrodita y se deja, y la que es flor femenina aparte. Es muy importante observar que las plantas se pueden doblar debido a la competencia por espacio. Entonces se tendrá que colocar un soporte y amarrar las plantas, las 2. Aquí vemos que están amarradas las 2 plantas de papaya, pero cometieron un error. ¿Cuál fue el error entonces aquí? Que no revisaron para evitar el estrangulamiento, sino que las amarraron, las dejaron ahí y no dieron vueltas y la planta fue creciendo y ampliándose. Y al ancharse la planta, normal que suceda, y como está amarrada, había que aflojarle esto para que lo aflojan al nivel que está, engordando la planta y lo dejan flojo para que él siga creciendo, y cuando otra vez alcanza el nivel de acá, vuelve y se afloja un poquito más y así lo va soltando a medida en que va engordando la planta. Pero en este caso, si no se revisa periódicamente, la planta se estrangula como ustedes están viendo acá y se daña. También hay que hacer un control de malezas. Las malezas, además de competir con el cultivo por agua, luz y nutrientes, son reservorios de plagas y fuentes de inóculos de algunas enfermedades. Entonces siempre hay que estar limpiando el terreno. Su control es importante en los primeros meses del cultivo, es lo más interesante. En los primeros meses del cultivo es que hay que hacer el control de las arbences. Posteriormente, la sombra de las plantas de papayo limitan el desarrollo de las arbences. El control de maleza puede realizarse manualmente con las herramientas guadaña o asadón que se utiliza. Hay que mantener el plato libre de malezas lo más ancho posible. ¿Qué es el plato? El plato es toda esta zona circunferencial, toda esta circunferencia alrededor donde le da sombra a la planta. Eso se mantiene limpio y lo demás pues lo puedes dejar así como ven ustedes acá, pero lo importante es que esta parte esté limpia. La parte que está alrededor del tallo, donde le da sombra a la planta. Bueno, ya llegamos al tema de control de plagas y enfermedades. Desde los primeros 8 días se debe hacer aplicación preventiva de hongos fitopatógenos a nivel del follaje y suelo. Ustedes saben que los hongos fitopatógenos son los hongos que producen enfermedad en las plantas. Y hay que tener un control preventivo a nivel del follaje, que viene siendo las hojas, y a nivel ya del suelo. Desde los primeros 8 días ya se debe estar, después del trasplante, estar aplicando ese hongo, ese tipo de control, ¿no? Se utilizan fungicidas biológicos como el tricoderma. El tricoderma, si ya en la bolsita que venía el sustrato, tú le echaste tricoderma, es muy bueno para que la raíz venga inoculada con este hongo tricoderma, que es un hongo benéfico, que ayuda a controlar otros hongos por territorio ocupado, no deja que lleguen los otros hongos, y también tiene un efecto perjudicial, dañino hacia los hongos que son fitopatógenos.
además de insecticidas también para prevenir insectos plagas, y podemos utilizar extracto de ajo y de ají o de extracto de chile. Ese insecticida lo podemos estar aplicando a nivel foliar y el tricoderma también lo podemos utilizar a nivel foliar como también a nivel del suelo. Usted tiene que ya más o menos saber en su región qué tipo de enfermedad le cae a su papaya. Usted ya va observando y entonces hace su proyecto, su protocolo preventivo de estos hongos o de los insectos que le vaya a tocar. El extracto de ajo o de ají, que es el mismo chile, ya nosotros lo vimos cómo se preparaba en clases anteriores. El rango de su efecto protector va desde la repelencia, la disuasión de la alimentación y oviposición, o sea, la postura de huevos de los insectos. Todo eso hace el extracto de ajo y de ají chile. Repelencia, los repeles, disuasión de la alimentación y oviposición. Evita la postura de huevo. Hasta la toxicidad aguda, interferencia con el crecimiento y desarrollo de los insectos plaga. Entonces, este sería un buen preventivo de insectos. Se puede aplicar a los 8 días de la siembra para evitar que el áfido propague virosis. Recuerden que los áfidos, además del daño en primera instancia que ellos realizan, también tienen un efecto dañino secundario porque propagan virus. Entonces es mejor prevenir. Recuerden que los virus generalmente son transportados por insectos. Si evitamos que los insectos lleguen, pues evitamos que se proliferen los virus que esos insectos traen. Ahora, desde los 45 a 50 días se debe hacer una valoración de virosis. Bueno, tiene que ser un personal pues que esté capacitado, que conozca un poco más de este tema. Y la planta afectada, sacarla del lote para evitar la contaminación. Pues recuerden que hay que estar echando el insecticida para evitar que los áfidos lleguen a transmitir virus. Pero por si acaso se nos pasa por algo o alguno, pues hay que estar revisando para esa planta afectada, sacarla del lote para evitar la propagación del virus. Vamos a ver ahora el manejo integrado de plagas que se pueden presentar en el papayo, plagas y enfermedades del cultivo. Tenemos la mosca de la papaya, la Toxotripana curvicauda, es del orden de las dípteras o moscas. Aquí la tenemos. ¿Cuáles son los hábitos y daños que produce? El adulto prefiere descansar y alimentarse en los árboles cercanos. O sea, él se ubica, esta mosca, el adulto de esta mosca se descansa y está en los árboles cercanos a la papaya. Tiene hábito nocturno. O sea, en el día se la pasa en los otros árboles y en la noche es que llega la papaya. Y esto no permite verlo muy a menudo en el cultivo. Las pocas veces que se lo observa es temprano en la mañana y en el atardecer ya cuando está llegando la noche. Aparentemente no le gusta el calor del día. Para su reproducción prefiere las frutas pequeñas con un diámetro de 8.5 a 8 centímetros, aunque puede ovopositarlo, o sea, colocar los huevos desde el momento en que caen los pétalos de la flor, y ya va saliendo el fruto, desde ahí ya él puede poner los huevos. Y desde ahí hasta el momento en que la fruta está madura, está colocando también eso. Mírenla aquí en su trabajito. Y producto de las funciones que él hace con esta estructura que tiene aquí, de las funciones de la ovoposición, la fruta exuda látex blanco. ¿Ya? Cuando él coloca esto acá, la misma fruta bota este látex blanco, se induce su maduración antes de tiempo, o sea, hace que la papaya madure antes de tiempo y se desprende fácilmente de la planta, la fruta, se cae la fruta. Comienza a madurar antes del tiempo y fuera de eso se desprende fácilmente de la planta.
Las larvas, o sea, los gusanos, ellos colocan el huevo en la papaya. Como ustedes ven, ya aquí se está madurando y todavía está verde y ya se está madurando. Las larvas, ya que es la siguiente fase de la reproducción de los insectos, después de ser huevo, eh, las larvas se alimentan de las semillas en formación y luego de la pulpa, ocasionando pudrición y la caída de las frutas. La principal diseminación es a través de frutas que están infectadas, ya que las hembras no vuelan muy lejos. Método de control. ¿Cómo podemos hacer un control de esta mosca de la papaya? Para el control de esta plaga es necesario combinar una serie de métodos para lograr un control eficaz. Primero se hace un muestreo de la plaga. Es necesario implementar muestreos para detectar en forma oportuna la presencia de esta plaga, o sea, que uno logre de manera temprana poder detectar que está presente. Se recomienda efectuarlo cuando comienza la formación de frutos pequeños. O sea, cuando apenas ya están saliendo los fruticos, ya uno desde ahí, desde unos 5 centímetros de diámetro, ya uno tiene que estar pendiente. Se pueden revisar un total de 50 plantas por manzana, que es una medida de espacio. Entonces, usted revisa esas 50 plantas y mira los síntomas, si hay presencia desde que ya tiene, de que se está formando el fruto de unos 5 centímetros de diámetro, y observa si están las manifestaciones como el látex blanco cuando ellos están colocando el huevo. Aquí vemos, miren esta, el fruto está pequeñito y ya la mosca está colocando sus huevos y aparece el látex que exuda la papaya por la postura de los huevos. ¿Qué control ecológico podemos hacer? Algunos insecticidas ecológicos que podemos utilizar, de los que ya hemos visto. Recuerden que hemos visto algunos insecticidas como el extracto de ajo y ají o chile. Podemos utilizar otros tipos de insecticidas como el jabón potásico. Podemos utilizar también el tema de la tierra de atomea, que ya lo vimos. Cualquiera de esos insecticidas o también trampas que podemos utilizar para este tipo de dípteras. En cuanto al control cultural de la mosca de la papaya, consiste en la recolección de frutos caídos, los frutos que ya se caen o dañados, para eliminar las larvas que se encuentran en su interior. Recuerden que esos frutos que están cayendo, donde la mosca puso el huevo y el huevo se vuelve larva, cuando caen todavía tiene esa larva adentro. Entonces, antes que esa larva se vuelva insecto adulto, podemos eliminarlos. Si esta práctica se realiza en forma continua, se evita que las larvas salgan de las frutas y pupen en el suelo para iniciar un nuevo ciclo. Porque después las larvas ya caen en el suelo, se vuelven pupa y de pupa se vuelven insecto adulto. Si logramos cogerlas dentro del fruto sin que pasen a la tierra, entonces las podemos destruir. Otro aspecto importante del control cultural es el uso de trampas, como ya habíamos dicho anteriormente, para la captura de ya los insectos adultos que todavía hay por ahí. Usted puede hacer algunas trampas para capturarlas. Las trampas pueden fabricarse con envases plásticos con capacidad para 2 litros, a los cuales se le abren 3 ventanas en la parte media. O sea, usted le va a hacer una especie de ventanitas. Se alcanzan a percibir aquí. Aquí hay una ventanita, o sea, con un cuchillo se le hace una abertura aquí, una ventana, otra por el otro lado, no sé si lo alcanzan a ver por acá, y otra del otro lado.
o sea, una de aquí, otra por este lado y otra del lado de allá. Esas ventanitas las hacen para que puedan entrar por ahí. La abren 3 ventanas en la parte media de 5 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho. En su interior se coloca azúcar endulzada, perdón, agua endulzada. Este es agua endulzada con azúcar morena. Entonces, usted le echa ahí y el insecto adulto de la mosca blanca, perdón, de la mosca de la papaya, entra y comienza entonces a realizar, queda revoloteando y cae ahí y ahí queda atrapada. Esa es una trampa muy sencilla para coger la mosca de la papaya. Y así evita que llegue a la papaya a ponerlo, le llama más la atención esta azúcar morena. Esa es una manera de atrapar la mosca de la papaya. Otro insecto que puede llegarle a la papaya son los áfidos o pulgones del orden de las homópteras. Tenemos dentro de eso los pulgones alados y hay pulgones sin alas. Aquí tenemos el pulgón alado, este tiene alas y este son sin alas. De los dos le puede llegar y se han reportado los siguientes pulgones como vectores del virus de la mancha anular. Los pulgones, además del daño primario que realizan, también hacen un efecto secundario colocando virus, y especialmente el virus de la mancha anular, que lo vamos a ver más adelante, y dependiendo de la especie puede variar de color el áfido. Tenemos el Aphis citricola, que es un color verde como este, el Aphis crassivora, es negro, y así tenemos, por ejemplo, los Prophalosifum mairis, un color como azulado. Entonces, hay varias clases de áfidos que pueden llegar al cultivo de la papaya, como ustedes ven, y muchos más de los que están aquí mentados. ¿Cuáles son los hábitos y daños que hacen los áfidos o pulgones adultos? Este es un alado y este ya es una ninfa de áfido. Miren ustedes acá cómo está la presencia, no sé si lo perciben aquí, y se ven ya atacando a esta hoja de papaya. Los adultos, tanto las ninfas, recuerden que la ninfa es una etapa del desarrollo de los insectos. Las ninfas y los adultos del áfido viven en colonias, en el envés, o sea, en la parte de atrás de las hojas terminales de las plantas hospederas. En el caso de la planta de papayo, no son atractivas para ser colonizadas. Entonces, casi no tienen esa atracción, pero siempre llegan. Ahora, cuando succionan la savia, los pulgones o áfidos, ellos succionan la savia, inyectan una saliva tóxica que provoca la hoja joven, como se va colocando, se va eh, como arrugando, disminuyendo el vigor de la planta. Al succionar algunas gotas de savia, caen en la superficie de la hoja, que sirve de sustrato para el desarrollo de un hongo denominado Cacnodium sp, que afecta la función normal de la fotosíntesis de las plantas. O sea que los áfidos, cuando succionan savia, unas gotas de savia caen en esa superficie de la hoja y ese es como un alimento para desarrollar un tipo de hongo. Y ese hongo, que es el Cacnodium sp, afecta la función normal de la fotosíntesis de las plantas. El mayor daño de los pulgones es el de transmitir el virus de la mancha anular del papayo, que es esta que estamos viendo acá. Especialmente de plantaciones que ya son viejas o de plantas hospederas como las curcubitáceas. Porque las curcubitáceas, donde está el pepino, la uyama, la calabaza, también son plantas hospederas de los áfidos.
Entonces, la llegada de los virus eh, a los pulgones, los virus lo adquieren los pulgones al alimentarse de las plantas enfermas aún por pocos segundos. O sea, un áfido que llega a una planta enferma con virus, ellos chupan, así sea unos pocos segundos y de una vez ya adquieren ese virus, lo portan adherido a los extremos de los estiletes. Los estiletes son como unas pullas, unas agujas del aparato bucal y cuando llegan a otra planta, transmiten el virus. La retención del virus en el insecto es muy corta y este permanece infeccioso por un tiempo comprendido entre algunos minutos hasta unas pocas horas. Pero si llega a una planta sana y succiona savia y transmite el virus. ¿Cuál es el método de control? Miren aquí algunos daños de áfidos en los cogollos y si se dañan los cogollos ya la planta no puede seguir adelante. ¿Cuál es el método de control de estos áfidos o pulgones? Bueno, el control debe tener como objetivo evitar la transmisión del virus a la planta, para lo cual es necesario implementar un conjunto de alternativas que dificulten el acceso de los pulgones al cultivo. Uno, el control cultural, un punto para el control cultural de áfidos o pulgones, eliminar periódicamente las malezas, especialmente las dicotiledóneas, como curcubitáceas. Hay un tipo de maleza curcubitácea que contiene también estos áfidos o pulgones. Si ellos se desarrollan ahí, esos tipos de arbences, de ahí se pueden pasar al papayo. Entonces hay que evitar ese tipo de maleza curcubitácea de los alrededores del cultivo y reducir así las poblaciones de pulgones y la fuente de virus. Control cultural de estos áfidos, bueno, tenemos también otros puntos, como eliminar las plantas infectadas por el virus. Ya cuando una planta, cuando una planta está infectada por el virus, lo mejor es eliminarlo, porque el virus después que esté instalado ya es difícil manejarlo. Recuerden que un virus no tiene vida, no es como un hongo, como una bacteria, por un nemátodo, por ejemplo, que ellos tienen vida y lo podemos matar, podemos decirlo así. Pero un virus no se puede matar porque no tiene vida. Simplemente se prolifera. Hay que evitar que llegue y cuando lleguen las primeras plantas, eliminarlas y sacarlas lejos para que ese virus no se siga proliferando. Destrucción de los rastrojos de las plantas viejas infectadas, o sea, las plantas viejas de papaya infectadas por el virus, mejor es destruirlas totalmente, quemarlas por otro lado, picarlas y secarlas y quemarlas, lejos de la plantación de la papaya. Y por otro lado hay que proporcionar a las plantas una adecuada nutrición vegetal para producir plantas vigorosas desde los primeros días de desarrollo. Hay un control físico-mecánico de los áfidos o pulgones. Podemos usar trampas amarillas de 1 por 0.5 metros. Esas están impregnadas con aceite, puede ser hasta aceite de cocina, o pegamento especial. Colocar al menos 16 trampas por manzanas en los alrededores del lote en el rumbo del ingreso del viento. Usted comienza a mirar por dónde está soplando el viento, en qué dirección, y de esa manera, pues ahí en el viento es que vienen los áfidos en el aire y se encuentra con estas trampas, le llama la atención, el color amarillo, se van hacia ella y se pegan ahí los áfidos o pulgones. Por otro lado, hay una serie de control físico-mecánico, establecer barreras vivas. Ya ustedes saben que pueden ser de rosa de Jamaica o de plantas de maíz o de sorgo o zacate. Lo coloca alrededor del cultivo, alrededor y adentro del cultivo de la papaya. Y de esa manera, esas barreras sirven para interferir los movimientos de los áfidos que van en el aire y al llegar a estas trampas vivas, limpian el estilete. Recuerden que el estilete es como esa puya que trae el áfido que
mete y chupa savia y también es un transmisor del virus porque lo lleva ahí en el estilete. Y ese movimiento de los áfidos se hace en el aire cuando migran de un hospedero infectado con el virus y van directamente volando y pueden llegar a la papaya a transmitir el virus. Primero pasan por esta barrera y pueden limpiar el estilete del virus. Ese virus al maíz no le hace nada, pero a la papaya sí. ¿Cuál es el control biológico que podemos hacer con los áfidos o pulgones? Bueno, existen muy buenos depredadores de áfidos, entre ellos las mariquitas, como esta que vemos acá, que se está consumiendo estos pulgones. Las mariquitas como la Coleomeguilla maculata, que es esta, y la Cicloneda sanguínea. Y hay otros más, tipos de mariquitas que se comen los pulgones. En algunos países, en algunos lugares, venden estos y se pueden reproducir en el cultivo. Otra plaga, otro insecto que ataca, se llama el picudo del cocotero, el Rhynchophorus palmarum. Es una de los coleópteros. Es un coleóptero, el orden de los coleópteros. Y este es el que tenemos aquí, el adulto del picudo del cocotero. Se llama. Este es el adulto. Hacen daño que causa es este que tenemos aquí. Hace un hueco. El daño que causa cuando salen de allá adentro. Y aquí vemos una plantación en Usulután, una región que tiene alta incidencia de picudos y el daño que hace. Esto aquí se hace en este hueco y se parte el árbol y se cae. Es el picudo del cocotero. ¿Cuál es el control de este picudo? Bueno, para su control se recomienda primero eliminar las plantas dañadas, destruyendo las larvas. Aquí vemos las larvas que están aquí. Se va destruyendo, se va picando ese tronco para matarle esas larvas y pupas del insecto que se encuentra en el interior de la planta ya dañada. Eso es lo primero que hay que hacer. Todas esas plantas que ya usted ve que están dañadas, tumbarlas, picarlas y ir buscando dónde está la larva o las pupas y destruirlas. Hay plantas dañadas de papaya. Usted puede hacer rajas de 1 metro de largo, así como ustedes ven acá, 1 metro de largo, y utilizarlas como trampas. Se cubren con hojas y se revisan periódicamente para destruir a cada adulto. O sea que el mismo árbol de papaya que ya está destruido, se abre de esta manera y se cubre de hojas. Puede ser de hojas de plátano, de las hojas que ustedes vean por ahí. Y periódicamente usted viene y revisa y los va a encontrar ahí. Encuentra usted el picudo ahí y lo va matando para evitar que se prolifere. También hay otras plantas, otras trampas. Este es un método, es como una trampa natural. Esta otra trampa que vemos acá, con ferormonas que venden ya especial para el picudo del cocotero, ferormonas sexuales, las cuales atraen a los adultos y ellos quedan atrapados aquí, se ahogan. Porque esto viene tapado, ¿no? Esto está destapado para mostrar aquí los picudos que están cayendo en la trampa. Entran por estos orificios. Otro tipo de trampas que puede usarse en un recipiente plástico ancho de arriba y abajo, ancho de arriba y angosto de abajo. A la tapadera de este recipiente plástico se le hacen orificios de 2 centímetros de diámetro. Por ahí entrarán los insectos y en el interior se coloca caña de azúcar machacada como atrayente. Y también se ha evaluado algunas frutas como papaya,
como piña y plátano con muy buenos resultados. O sea, puedo utilizar caña de azúcar machacada, papaya o piña o plátano y da buen resultado porque ellos entran y ya quedan atrapados y no pueden salir de ahí el picudo del cocotero porque se resbalan. Recuerden que el plástico tiene que ser ancho arriba, el recipiente plástico ancho arriba y angosto abajo para que él no pueda salir con facilidad de ahí. Entonces, ese anterior era el picudo del cocotero y este es otro picudo, el picudo de la papaya, el Piasurus sp. El daño por picudo de la papaya, es lo que hace es que barren el tronco, o sea, longitudinalmente. Este no hace el hueco que hace el otro, sino que comienza a ir longitudinalmente hacia arriba, comienza a barrenar, o sea, como a comer, principalmente hacia la zona de las raíces, causando la muerte de la planta. Aquí vemos una destrucción completa del pseudotallo de la papaya. Recuerden que es un falso tallo el que tiene la papaya, porque no es leñoso y hace ese daño ahí. Aquí vemos la larva del picudo de la larva del picudo de la papaya. ¿Cuál es el control cultural que se hace? Esto aquí ya lo vemos dentro de la papaya. Entonces, primero, eliminación y destrucción de las plantas que ya están dañadas y buscar dónde está la larva y matarla. Las plantas eliminadas se pueden utilizar como trampas para captura, o sea que también igual que el otro, el picudo donde usted coja los troncos de la papaya, los trozos del pseudo tallo y los rajas por la mitad, ese olor atrae al insecto adulto y ahí llegan y usted lo va, periódicamente usted va revisándolo, ahí están, los va matando. Haciendo rajas de 1 metro de largo que luego se cubren con hojas. También igualmente puede hacer trampas, además del anterior, haciendo uso de un recipiente plástico ancho arriba, igual que el otro, y angosto abajo, se deposita en su interior fruta madura, de papaya, de piña, machacada y como atrayente. Colocarle una tapadera con orificios de 2 centímetros de diámetro. O sea, la tapa del recipiente le haces orificios de 2 centímetros de diámetro para la captura de los adultos que van entrando por ahí. Ellos entran, el olor los atrae, entran por los orificios y después para subir no son capaces, que es liso, ellos no pueden subir. Bajar, baja cualquiera, pero subir ya es otro tema. Tenemos la chicharrita de la papaya, otro insecto, la Empoasca sp. Aquí vemos una ninfa de la chicharrita. Recuerden, la ninfa es un estado en el desarrollo de los insectos. Hay algunas características. Hay hojas amarillentas y deformadas. Hay un amarillamiento en las hojas, como ven ustedes aquí. Y hay una infección en las hojas. Tenemos otro insecto. Bueno, en la chicharrita podemos utilizar los insecticidas tradicionales, el extracto de ajo y chile. Podemos utilizar el jabón potásico, el aceite de neem, podemos utilizar la tierra de atomea, cualquiera de esos productos lo podemos utilizar. Tenemos el caracol, otro insecto que llega, el caracol raspando fruto, vemos aquí, y ellos hacen unos daños, como son estos, una defoliación, o sea, las hojas se caen, y también raspan el tallo y también raspan los frutos, el caracol. Aquí vemos unos caracoles afectando las hojas de la papaya, las hojas más nuevas, tiernas. Bueno, el caracol también podemos utilizar algunas trampas. Ya nosotros vimos trampas para caracoles, no sé si se acuerdan.
pues se utilizaba también la cerveza, trampas en un frasco, un vaso enterrado en el suelo plástico, por ejemplo, con cerveza de la que la gente consume. Eso los atrae a ellos y se van para esa cerveza y ahí caen adentro. Esa es una manera de eso. También podemos utilizar la tierra diatomea, le hacen un gran daño, porque aunque el cascarón que los cubre, el caracol, es fuerte, si usted se lo echa a la hoja, por ejemplo, recuerden que el caracol tiene una parte babosa donde va caminando y eso es muy delicado. Entonces, cuando ellos tocan la tierra diatomea que está en la hoja, la tierra diatomea produce unas heridas, unas laceraciones que provocan deshidratación de esa zona y el animal muere. Tenemos también los ácaros, varios tipos de ácaros. Aquí tenemos el Oligonichus sp, este que tenemos acá. Y aquí vemos unos frutos con raspadura de ácaros. Esto lo hacen los ácaros, miren. Producen una deformación en la papaya. ¿Alguien se le abrió el micrófono? Revisen. Bueno, estos ácaros, miren el daño que producen. Cogollo dañado por ácaros. Nótese que no hay deformación de las nervaduras. O sea, las nervaduras, los nervios de la hoja no lo dañan. Dañan es toda la otra zona que no es nervadura. Esa parte lo dañan, se lo comen. También produce un encrespado del cogollo. El cogollo, pues, es las hojas nuevas que van saliendo del centro de arriba de la papaya y produce un encrespado que no lo deja desarrollar bien la hoja nueva. Bueno, dentro de los hábitos y daños, resulta que aquí trabajan tanto el adulto, el ácaro adulto, y las ninfas, que es un estado del desarrollo de los insectos. Se alimentan al succionar la savia de la planta. Comienzan a chupar la savia principalmente en el envés de la hoja. Se les encuentra próximo a la vena principal, como ustedes ven acá. Esta es la vena principal y aquí están ellos chupando. Y también a las venas secundarias, como estas que vemos acá, y viven bajo una telaraña de seda. Cuando son muy numerosos, se cubren de una telaraña que los protege. Que cuando usted echa un insecticida, por ejemplo, y cae en la telaraña y casi no le llegas a ello. Por eso uno de los que se utiliza es espolvorear azufre. Si tiene una pulverizadora donde puedes aplicar polvo de azufre y el polvo sale tranquilamente, ese sí le hace daño a los ácaros. Entonces, a causa de la alimentación, ellos están chupando ahí su savia, producen unos punteos blancos, como ustedes ven ahí. Aquí se ven los puntos blancos, amarillentos o bronceados, llegando a distorsionar y encrespar las puntas de las hojas hacia arriba, como ven ustedes aquí. Se encrespan las hojas que van nuevas hacia arriba. Este síntoma puede ser confundido con una virosis, porque hay virus que provocan el encrespamiento. Entonces se puede confundir con eso. En los frutos se forman unas roñas y reduce su valor comercial. ¿Qué es la roña? La roña fue lo que vimos aquí anteriormente. Aquí, esta es una roña y esto lo producen los ácaros. Y esto comercialmente, pues una persona va a vender esto y no lo van a comprar con facilidad. Vemos aquí la roña, véanlo,
Cuando ustedes vean así, que le está saliendo el fruto así, esto es un ácaro. Aquí lo vemos. ¿Cuál es el método de control de los ácaros? Aquí vemos una hoja sana de papaya y aquí vemos una hoja ya con presencia de ácaros, donde se ven los puntos blanquitos, plateados. El método de control, debido a que los ácaros son muy pequeños, es necesario realizar muestreos cuidadosos, principalmente en periodos de canículas y épocas secas, cuando ese es uno de los temas de de ácaro, que es en época seca, cuando más que todo aparecen ellos. La humedad no les gusta a los ácaros. Entonces, uno de los métodos es estar regando el papayo, especialmente en el suelo, y por evaporización, como hace sol, y es una época seca, se evapora el agua y esa humedad que provoca el agua que usted le echa en el piso y también en las hojas, evita el desarrollo tanto de muchos de los ácaros en periodos secos. Los muestreos permitirán hacer controles oportunos, o sea, estar usted mirando cuánta cantidad de ácaro tiene y evitar mayores daños al cultivo. Los productos como azufre pueden usarse para su control. La aplicación deberá dirigirse al en vez de la hoja. ¿Ya? La parte de abajo de la hoja es donde se esconden los ácaros. Entonces, hacia ahí debe dirigirse pues la aplicación del caso del azufre, y se tendrá una mayor efectividad si se utiliza equipo de aspersión motorizado. Entonces, si tú puedes utilizar la media, entre más delgada mejor, y le colocas el azufre y vas espolvoreando, vas haciéndolo así con la media, la vas haciendo de esta manera y le va cayendo a las hojas en el envés donde están los ácaros. O si no, si tienes un aparato de esto, un equipo de aspersión motorizado, donde se aplica el polvo, son pulverizadoras que echan es el polvo. Este ya no viene disuelto como en agua. El caldo sulfocálcico también te sirve para los ácaros y ese es líquido. Y el caldo sulfocálcico lo enseñamos a preparar en clases anteriores. También puedes utilizar dentro del control biológico el hongo Beauveria baciana, se utiliza para el control de ácaros. Lo aplicas, ellos caen en los ácaros y infectan al ácaro y lo matan. Un hongo. También se presentan los trix, que son de la familia de las tisanópteras. Los daños por tris, raspaduras en frutos, dañan el aspecto comercial de la fruta. Y también pueden provocar los tris caídas de flores. Sabe que si se caen las flores ya no hay fruto. Aquí vemos unas flores afectadas por tris. Que podemos utilizar aplicaciones de caldo sulfocálcico para el control de tris. También llega la mosca blanca, la Bemisia tabaci, aplicaciones de caldo sulfocálcico para el control de tris. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad que transmite la mosca blanca? Bueno, el mosaico amarillo y encrespamiento. El mosaico amarillo saben que es un virus y también produce un encrespamiento de las hojas nuevas. También produce un achaparramiento de la planta en su ciclo vegetativo, o sea, en ese ciclo vegetativo comienza a que no crece la planta, no crece, está ahí debido a la mosca blanca. Entonces podemos utilizar, ya saben, aplicaciones de caldo sulfocálcico para el control del tris. Perdón, también puedo utilizar en la mosca blanca, puedes utilizar el caldo sulfocálcico. Vamos a ver algunas enfermedades ya virales, aunque ya vimos algunas del papayo. Ya es por virus. Recuerden que los virus generalmente los traen los insectos. Si haces control de insectos, vas a evitar muchos virus. Tenemos la mancha anular del papayo. La mancha anular son manchas anilladas como un anillo en el fruto, como ven ustedes acá. Los voy a poder ampliar. Son como una especie de anillos
y es una mancha anular del papayo. También en las hojas se da el síntoma de mano del chango. El chango es el gorila, que es esta que está acá. Y tenemos las manchas verdes intenso en los peciolos. Ya saben que el peciolo es esta parte que sostiene la hoja y se van a ver unas manchas verdes intenso, así como la ven acá. Entonces son síntomas de la mancha anular del papayo, tanto en fruto, hojas y peciolo. Es la enfermedad más importante del papayo a nivel mundial. Es transmitida por varias especies de pulgones. Varias especies de pulgones transmiten la mancha anular del papayo. Se considera que es la misma enfermedad llamada mosaico deformador de la hoja. Y miren el color que toma la hoja, forma que toma la hoja. Entonces se manifiesta con una clorosis. La clorosis es un amarillamiento en alguna parte de las hojas, en este caso en las hojas jóvenes, y seguida de un moteado amarillo ciano y verde. Y del aclaramiento de las nervaduras, o sea, como esta que vimos aquí. Miren que las nervaduras, que son los nervios, la nervadura, esto, secundarias también, se aclarean, se ponen blancas y da un color también por este lado amarillo. Esa es la clorosis, y un moteado amarillo, ciano y verde. Aquí vemos varias fases de la formación de la mano del chango. Se presentan manchas de color verde intenso en la base de los peciolos de las hojas más jóvenes y están tomando una apariencia a la que se le llama mano del chango. Así que poco a poco pasando con la hoja hasta que ya se va en esta parte. Esta figura 1 comienza a ver un aclareo de nervaduras. Las nervaduras se van volviendo más claritas. 35 días después de la inoculación del virus. En esta figura 2 hay manchas ya cloróticas. Aquí se aclaró primero las nervaduras. Aquí ya hay manchas cloróticas amarillas. Eso se da a los 25 días después de la inoculación. Y hay deformación de hojas 35 días después de la inoculación. Se va perdiendo el color verde en la clorosis. Y aquí hay deformación de la hoja. Ya ha habido aclareo de las nervaduras, aparición de manchas cloróticas tirando a blanco, amarillo, y deformación de las hojas. Y esto es lo que se le da apariencia de mano de chango. Aquí ya está más adelantado el mosaico severo y reducción de la lámina foliar, que es el tejido vegetal, ya se reduce. Son 45 días después de la inoculación del virus. Y aquí ya se forma una hoja filiforme. 45 días después de la inoculación ya comienza a haber esa pérdida, reducción de la lámina foliar en su totalidad y va quedando pues esta forma. También en las hojas se presentan manchas aceitosas. De forma variable. En los frutos se observan ya, aquí lo ven, los frutos se observan manchas en forma de anillo. A media luna también. Son concéntricas y aceitosos, de aproximadamente de 1 a 2 centímetros de diámetro. Miren ustedes aquí, son manchas aceitosas en el tallo, mírenlo, las manchas aceitosas, y en el pedúnculo de la hoja, que es esto. En el pedúnculo de la hoja están viendo estas manchas aceitosas. Con el avance de la enfermedad hay una cantidad de hojas
formadas y son más cortas que las normales. Hay menor cantidad de frutos cuajados y no se desarrollan normalmente, quedando muy pequeños los frutos. Además de la papaya, el virus infecta otras 17 especies de plantas de 3 familias, como las Caricaceae, Chenopsiaceae y Cucurbitáceas. También afecta este virus. Las plantas de papaya infectadas y malezas de Cucurbitácea son las más importantes en la propagación del virus. Entonces, esas malezas que pertenecen a las Cucurbitáceas. Tenemos las plantas alimenticias Cucurbitáceas, melón, papayo, pepino, pero también hay malezas Cucurbitáceas. Y ellas son importantes en la propagación de este virus junto con las papayas o plantas de papayas infectadas. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención de las enfermedades virales? Ya hemos visto alguna de ellas. Las medidas que hay que tomar para reducir el daño por virus son utilizar semillas de plantas sanas. Cuando usted vaya a utilizar, tiene que utilizar semillas de plantas sanas. Si es posible, obtenida de plantaciones en donde no existe la enfermedad. Proteger el vivero donde tú estás teniendo tus planticas de papaya para el trasplante con mallas antiáfidos, porque recuerden que los áfidos son los que transmiten ese. Entonces tenemos mallas antiáfidos para evitar que los áfidos lleguen al vivero. Recuerden que el vivero es una de las primeras partes para hacer el semillero y de ahí sacar para llevar para otro lado. Aplicar insecticida de acción sistémica contra chupadores. Podemos utilizar el caldo sulfocálcico, que nos ayuda también en control de áfidos también. Por otro lado, hay que reforzar la fertilización, o sea, que la planta esté bien nutrida, mantener una humedad del suelo, desinfectar los implementos con hipoclorito de sodio, los implementos de trabajo, herramientas con que trabajas, hay que ir desinfectando. Usar plantas sanas al establecer la plantación, o sea, si tú ves que ya desde el semillero ya vienen contaminadas, arranque todo eso mejor. Guardar una distancia mínima de 1.5 kilómetros a plantaciones con síntomas de la enfermedad. O sea, no estar cerca a plantaciones de papaya porque se puede venir de allá por los insectos, transportarlo hacia donde tú estás. En los viveros y plantaciones, utilizar barreras vivas de musáceas, de maíz o de sorgo o de rosa de Jamaica, que es un repelente de esos insectos. Aquí vemos, usted ven aquí la plantación de papaya y aquí ya viene la barrera viva que se le coloca al lado, por todo alrededor e inclusive entre el plantío de barreras vivas, en este caso maíz o sorgo. Eliminar las plantas enfermas, ya después que el virus esté ahí, eliminarlo. Destruir plantas de cucurbitáceas, digamos que sean malezas. Esta es una cucurbitácea. Entonces evitar que estén cerca a las plantas de papaya y papayas silvestres que se encuentren cerca del cultivo. Mantener un buen control de las malezas para evitar que sirvan de refugio a los vectores. Los vectores son los insectos o las circunstancias que generan la proliferación de cualquier enfermedad. También en la papaya se dan enfermedades fosas, o sea, enfermedades generadas por virus. Tenemos la antracnosis por el Colletotrichum loenosporoides. Aquí vemos esta enfermedad, que es un hongo. Vemos el ataque en las hojas. El hongo penetra por los estomas. Los estomas son una especie de huequitos respiraderos, o por las heridas de la epidermis. Cuando se hacen alguna herida con herramientas, las lesiones se presentan con manchas circulares de 1 a 10 milímetros de diámetro, color café oscuro, mírenlo aquí, acuosas, hundidas con numerosas esporas de color rosado.
Las esporas son estructura de los hongos. A nivel del fruto puede ocasionar altas pérdidas al producto por dañar directamente el producto comerciable. Causa pequeñas manchas que conforme avanza su desarrollo se va extendiendo y profundizando. Las manchas, como vimos anteriormente, son acuosas y hundidas en forma de anillos concéntricos, color marrón, con esporas de color rosado. También pueden atacar los peciolos de las hojas inferiores, que es este es el peciolo. También puede atacar ahí la antracnosis. ¿Cuál es el control cultural? Mantener un buen drenaje en la plantación, o sea, que no haya humedad constante en el terreno, que esté húmedo, pero que no haya encharcamientos. Y eso se logra manteniendo un buen drenaje, sembrándolos en camellones las papayas. Eliminar frutos y hojas dañadas ya con antracnosis, quemarlos o enterrarlos fuera de la plantación en hoyos con más de 0.50 metros de profundidad. 50 centímetros de profundidad, un poquito más de eso, para enterrarlo ahí y no contamine. La adecuación del terreno para permitir un drenaje adecuado es indispensable para el funcionamiento de los fungicidas aplicados. Entonces, hay que aplicar fungicidas. Ya tenemos los fungicidas, caldo sufocálcico, caldo bordelés, caldo visosa, lejía. Podemos ir aplicando, rotándolos también. Y mantener el buen drenaje haciendo camellones para que el agua llegue y escurra y no haya oportunidad de un excesivo humedad provocando el desarrollo de la antracnosis, que es un hongo. Bueno, a alguien se le volvió a abrir el micrófono. ¿Cuál es el control agroecológico que podemos hacer? Asperjar hojas y frutos con productos preventivos fungicidas, como ya vimos, caldo bordelés, caldo sufocálcico, caldo visosa, lejía, oxicloruro de cobre. Otra enfermedad fungosa o de hongo es la pudrición de la base del tallo o mal del talluelo. Este mal del talluelo, la pudrición de la base del tallo, la pega con la tierra del tallo, parte del tallo pega con la tierra, se pudre. Pueden ser generados por estos hongos, el Pythium, la Rhizoctonia y el Fusarium. Esta enfermedad es producida por los hongos Pythium, Rhizoctonia y Fusarium, los cuales atacan las plántulas a nivel de los viveros, cuando están ya en el vivero, en las bolsitas para ser trasplantadas, ahí es donde las ataca inicialmente. Y también puede atacar después del trasplante. ¿Cómo se inicia? Se inicia con un estrangulamiento a nivel del cuello de la planta. El cuello es el lugar donde se une la tierra y el tallo, el cual se pudre y la planta muere. Sin embargo, cuando va madurando y lignificando sus tejidos, desarrolla una resistencia al daño por estos hongos. Cuando las plantas de las plántulas, o sea, las plantitas ya pequeñas de papaya, son trasplantadas muy jóvenes al campo, el cuello es muy susceptible a ser atacado por estos hongos. Al presentarse, por ejemplo, lluvias abundantes y frecuentes, en ese lugar donde tú has hecho el trasplante, llueve mucho y es muy frecuente, esa es la tendencia que va a tener. El tallo es muy susceptible, el cuello, muy susceptible al ataque de estos hongos, por lo que debe monitorearse constantemente para establecer la estrategia de control. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, un amarillamiento de las plántulas, estrangulamiento del cuello y posteriormente se pudre. Y el sistema radicular, o sea, las raíces, generalmente no sufren ningún daño. ¿Cuál es el control cultural que se hace? Bueno, evitar la siembra en suelos pesados, o sea, en suelos muy arcillosos, evitar la siembra y con mal drenaje. El suelo pesado tienes que hacerle un trabajo, le puedes aplicar arena, materia orgánica para que vaya aflojando un poco y pueda drenar con mayor facilidad, picarlo, porque donde hay mal drenaje y el suelo es pesado,
favorece el ataque de los hongos. Mantener un buen control de las malezas. La fertilización se debe basar en un análisis de suelo para evitar desbalances nutricionales que vuelvan a la planta más susceptible al ataque de los hongos. También, como todo, tú puedes hacer desde el semillero, cuando vas a sembrar ya la planta del papayo, donde lo vas a colocar en la bolsita o lo haces también por bandeja, el sustrato ya debe venir si tú ves que en tu región es muy frecuente el ataque de estos hongos en el mal del tayuelo, ya lo puedes venir con el hongo tricoderma. El tricoderma es un hongo que inocula las raíces y evita la llegada del fusarium, del pitium, de la rhizoctonia y produzca el mal del tayuelo. Entonces ya desde ahí puedes ir ya inoculando tu tricoderma. Pero también puedes utilizar estos otros productos fungicidas si no has utilizado el tricoderma. Hay otra enfermedad de hongos que es la pudrición del pie o pata negra. Ya eso es ya de la planta adulta. El mal del tayuelo es plántulas y es producida por la Phytophthora sp. Esta enfermedad se presenta en el vivero y también ya en el campo. El daño se localiza alrededor de la base del tallo, como lo ven ustedes aquí. Miren lo que le produce a esto. Y se inicia con manchas irregulares de color oscuro, las que van aumentando de tamaño hasta formar una área blanda y oscura en la corteza. Y así se va volviendo el árbol. El producto del daño, la planta se va debilitando y se dobla fácilmente y ataca también al fruto, produciendo exudados gomosos. Igualmente en los tallos puede observarse el exudado de color blanco, este que lo ven ustedes acá. La alta humedad del suelo favorece el ataque y desarrollo de este hongo. En el Brasil, en el 2005, se efectuó un trabajo con plántulas de papayo buscando alternativas de control biológico, para lo cual se evaluó un producto base del hongo Trichoderma arcianum, ¿ya? Y encontraron que las plantas sin ningún tratamiento presentaban un 45% de plantas con síntomas de la enfermedad. En cambio, las que fueron sometidas a aplicaciones de 2 gramos de producto, el porcentaje fue de 12.29. O sea que el tricoderma también nos ayuda en el tema de la fitóctora. Está haciendo un buen drenaje, una buena desinfección del terreno y fuera de eso implantando el tricoderma y utilizando también fungicidas ecológicos, podemos hacer el control de la fitóctora. Bueno, hay otro que es el tizón gomoso, también es la Phytophthora sp, el mismo hongo, y este hongo causa un exudado de látex en los frutos ya maduros. Recuerden que el látex en frutos verdes es de la mosca de la papaya. Se presenta generalmente cuando hay un exceso de humedad y demasiada sombra para el árbol de papaya y ataca principalmente los frutos próximos que están al suelo. Como ven, ese también es la fitóctora, y entonces aplicaciones de fungicidas como los que hemos visto ya, caldosulfocal, cicolejía, visosa, oxicloruro de cobre, nos ayuda al control de esto. Otra enfermedad fungosa, la roya negra de la papaya. Este ya es otro hongo, el Asperisporium sp. Los síntomas, como ustedes ven, son manchas pequeñas circulares, corchosas, de color café en hojas y en las hojas de los frutos que no llegan, llega a afectar la pulpa, perdón. Caída prematura de los frutos jóvenes. Aquí vemos manchas pequeñas circulares, corchosas, de color café,
en las hojas, pero aquí en los frutos también se va dando, pero esa no llega a afectar la pulpa. ¿Cuál es el control cultural? Recoger frutos caídos y cortar los dañados, quemarlos o enterrarlos fuera de la plantación. Ese sería el control cultural para que no se reproduzcan. Cuando nosotros quitamos eh, esos frutos infectados, evitamos que se proliferen. Y hacer el control ecológico, aplicación, los preventivos fungicidas. Ya ustedes los conocen. Otra enfermedad, la mancha café de la papaya. Aquí, este ya es otro hongo, la Corinespora sp. Inicio del daño del hongo en la unión del pedúnculo, que es este que viene acá, con el fruto. Los frutos con manchas necróticas. La mancha necrótica necrosis es muerte de los tejidos vegetales en la base de unión del pedúnculo con el fruto. Y el crecimiento carbonoso de color café. Igualmente, el control cultural es recoger frutos caídos y cortar los dañados, quemarlos, enterrarlos fuera de la plantación a una profundidad de 1 a 1.5 metros de profundidad. Se deben de enterrar ahí y taparlo. Eliminar posiblemente hospederos de hongos como las malezas o las plantas arbences que pueden ser hospederas de estos hongos. Y realizar una fertilización previo análisis de suelo. Igualmente utilizar los preventivos fungicidas que ya conocemos. Bueno, creo que voy a dejar acá para alguna pregunta porque el tiempo se nos ha ido. Perdonen que, bueno, tuvimos algunas fallas técnicas aquí para hoy dar la clase y también pues tenía aquí a un pastor que estaba visitando el lugar, tenía que atenderlo, en una visita inesperada, pero estamos en el campo y me toca sacarlo hasta cierto lugar donde venía algún hermano a recibirlo. Perdón, sí, no me dijo. Entonces, por eso, más las fallas técnicas que tuvimos, nos obligaron a nosotros a comenzar un poco tarde la clase y no pudimos terminar. Pero bueno, ya hemos avanzado bastante y ya creo que en la próxima clase ya vamos a ver cómo seguimos con el tema de la remolacha que Paola va a darles. Bueno, algunas preguntas en estos 5 minuticos, 10 minutos que nos quedan sobre el tema que hemos estado dando. Yo creo que los hermanos irán a preguntar que si todo ese mundo de cosas les va a dar a los pobres palitos de papayos de ellos. Bueno, yo creo que ellos han ido aprendiendo que no es que todo eso le va a caer, simplemente es que hay la posibilidad de que algunos, unos o dos o tres, o si ya a usted ya le cayeron las plagas en su casa, bueno, de pronto puedan que venga una gran cantidad, pero lo importante es que usted sepa el manejo de la situación. Voy a mirar aquí en el chat a ver si hay alguna inquietud o pregunta. Aquí, ¿qué sucede? Esperen un momento.
Bueno, es que tengo un problema que no me sale no me quiere salir aquí el chat. ¿Tú alcanzas a mirar allá el chat, Paula? Sí, señor. Una hermana te ¿Tiene está alguna pregunta? preguntando, sí, señor. Una hermana te está preguntando que si es normal el fruto de papaya sin semillas. Bueno, ya nosotros vimos clases anteriores en que había un tipo de, podemos decir así, de fecundación del árbol de papaya, la partenocarpia, en la cual no hay una fecundación como tal. No existe una fecundación, o sea, no hay unión del polen eh, a- penetrando por el pistilo hacia a llegar allá al ovario a fecundar los óvulos, podemos decirlo así. Entonces, no hay y ocurre que si hay formación de fruto. En esos casos donde no hay fecundación de polen con óvulo, las papayas salen sin semilla. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, cuando no sale sin semilla es debido a que ese fruto se dio por el proceso de la partenocarpia. Además de eso, hay una variedad de papaya, hasta donde yo la he estudiado, es de Israel. Y ellos están sacando una variedad de papaya que no tiene semilla. Y es más gruesa la carnosidad y tiene, creo que es más papaína, creo que se llama esa sustancia, porque no la tiene que gastar haciendo semillas o formándose semillas, sino que lo hacen es, se va todo haciendo la pulpa más gruesa. Pero hasta donde sé, solo lo hace Israel. Maestro, quería hacer una preguntita porque yo he escuchado que los frutos que no tienen semilla supuestamente son productos transgénicos, que por eso es que no tienen semilla, porque son transgénicos. No sé qué de cierto tenga eso. Eh, bueno, lo que se ha visto en algunos casos es que es que transgénico hay de muchas diferencias, hay de muchas clases. Por ejemplo, soya transgénica, por ejemplo, ya. Hay soya transgénica y la soya transgénica da semilla. La semilla es la soya. Entonces, esa es la semilla de la soya. La semilla de la planta de la soya es la misma semilla, o sea, la soya que uno consume. Entonces, es un transgénico, pero da semilla. Entonces, todo cosas no quiere decir que no dan semilla, ya automáticamente es transgénica, porque de pronto sí hay algunos productos que, que pueden ser transgénicos que no dan semilla, porque uno de los objetivos del nuevo orden mundial es controlar la semilla. ¿Por qué? Porque o sea, el mundo va a ser gobernado no por el que controle la plata, no por el que controle la plata, sino por el que controle la comida. Porque nosotros podemos vivir sin plata, porque no podemos vivir sin comer. Entonces, eh, están haciendo un control de los alimentos. Y una manera de controlar el alimento es controlando la semilla. Sin semilla no hay producción de comida. Entonces, el que controle semilla va a controlar la comida, que controle la comida va a controlar el mundo. De pronto ahora están haciendo algunos sistemas, como dice Pablo, una que no dé semilla. Entonces, si no da semilla, ¿con qué usted compra su papaya? No es como la que usted compra ahora, que compra una papaya de esa, le saca la semilla, siembra y ahí le sale el arbolito de papaya y puede conseguir papaya, si sea redonda o larga, como sea, pero ahí algo sale de comida. Pero al no haber, haber un control de semilla o no producir las plantas semillas,
ya ellos tienen el control de cómo hacer para sembrar eso. Y el que tenga el control va a dominar el mundo también. Pero no quiere decir que todo lo que es transgénico no da semilla, porque entonces no daría la soya. Porque la soya da semilla. Yo quiero compartir algo. Eso sí, mi papá explica porque yo no soy química, pero hasta donde yo tengo entendido, una fruta transgénica es el resultado del cruzamiento o la hibridación de dos plantas que los cromosomas son incompatibles. Eso es. Entonces, mi papá les podría explicar mejor, porque él es el químico, no yo. Pero de ahí es de Bueno, donde vienen los transgénicos. eh, un ejemplo, la soya transgénica. Eh, Resulta que cuando estaban sembrando la soya en grandes extensiones había un problema. ¿Cómo limpiar la soya de la maleza? De manera rápida, ya a mano o con máquina, ¿cómo podían limpiar eso? Entonces resulta que comenzaron a inventar los herbicidas, o sea, los matamaleza, pero al inclusive ir con el matamaleza echándole la maleza, cuando la soya estaba muy topida, resulta que el matamaleza mataba pues la soya que estaba al lado si le caía el herbicida. Descubrieron una maleza que le echaban el herbicida, el Randa, por ejemplo, y esa maleza no la mataba el Randa. Entonces se dieron cuenta que cogieron genes de ahí y era una maleza que se daba junto también a la soya, junto a la soya. Entonces tenía compatibilidades. Y cogieron genes de esa maleza, se lo implantaron a la soya y resulta que ahora le echaban el Randa a la soya y la soya no se moría por ese transgénesis que se hizo ahí. Entonces, ¿qué hacían? Listo, soya transgénica, y ahora sí con avionetas echaban el Randau, y fumigaban, mataban las malezas normales y a la soya no la mataba, porque ya tenía el gen de esa maleza que no le caía la soya, o perdón, que no la mataba eso. Entonces ahí ese fue el híbrido, perdón, el híbrido no, el, el transgénico que hicieron, para así de esa manera poder cultivar soya en grandes extensiones y no tener tanto problema de eliminación de eso. Pero esa transgénesis que se hizo ahí no impide que la soya dé semilla, porque la semilla de la soya es lo que se necesita y es un transgénico. Entonces hay diferentes tipos de transgénicos y cada transgénico lo hacen con un objetivo no igual para todas las plantas, no igual para todas las plantas. Bueno, hermanos, yo creo que podemos dejar aquí. Eh, Vuelvo y repito, perdonen por el tiempo que llegamos tarde, pero bueno, a veces todas las cosas no se nos dan. Gracias también por eh, la participación, por el apoyo a este ministerio, ya que sin ustedes no podemos hacer esta actividad con sus apoyos y con muchos proyectos en adelante para hacer y orando al Señor para que podamos hacer más. Aquí tuvimos la visita de un pastor que vino al lugar también a conocernos, a la actividad que hacemos. Posiblemente pues sale mucha actividad también con otras iglesias que no conocen nada de esto. Y pues vamos a ver cómo se organiza todo para hacerlo. Por eso estamos organizando las clases de naturopatía los sábados. Vamos a trasladarla hacia los lunes, esa es la idea, porque los sábados es el día que ustedes saben que hay mayor actividad en la iglesia y a mí me queda pesado entonces estar viniendo y acá no es tan fácil, aquí las iglesias nos quedan 2 horas, 1 hora en carro por el campo, lloviendo.
Entonces, pues no es fácil llegar uno de la iglesia corriendo para llegar acá a dar clases. Entonces el sábado vamos a tratar de que nos quede un poco libre, tanto a mí como a otros hermanos, y vamos a hacer el esfuerzo por hacerlo los lunes, 7 p.m. Para los que no han estado en las clases anteriores, donde también he dicho lo mismo. Pues muchas gracias, hermanos, por todos, orando por este ministerio para que podamos seguir avanzando y llevando estos mensajes del mensaje de los tres ángeles, de naturopatía y agricultura, y también la clase de bioquímica, que también es importante. Bueno, alguna persona que desee orar lo puede hacer. Nos vemos en la próxima clase. Yo puedo orar, hermano. Bueno, hermana, gracias. Sí, vamos a orar. Eterno Dios, gracias porque nos ama, gracias porque nos da la vida. Gracias también, Padre Eterno, porque usted usa al hermano Nicolás y a Paola para que nos enseñen de todas las cosas, Padre, que usted les ha dado la oportunidad de aprender y de practicar. Que nosotros también, Padre, como alumnos, pongamos en práctica todo lo que vamos aprendiendo durante la semana y que nos preparemos para el tiempo difícil que viene. Que podamos disfrutar y poner en nuestra mesa comida adecuada. Comida, Padre, que usted esté contento con lo que estamos comiendo. Gracias, oh Dios, porque nos ama. Gracias por la vida que nos da. Gracias por sus bendiciones tan grandes. Y gracias también, Padre, por el hermano Nicolás y por Paola, que siempre tienen la disponibilidad de ayudarnos y enseñarnos también. Gracias por amarnos, bendíganos como siempre lo hace y gracias también porque siempre nos cuida. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Nicolás y Paola.